ਪਿਆਸ਼ੇ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦੁਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੌਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo es la vida de un escritor de éxito? Pues cansada porque era paro de la CECA La Meca. Estuve el jueves en Zaragoza, en la librería Cálamo, vendimos todos los libros. Y lo mejor es que todos los que había en la librería. Todos los que había en la librería. Y un lector me regaló una botella de whisky, Juanito Caminador, se puede imaginar cuál es la marca, que sale en el libro, que es una de las protagonistas en el libro. Oye, eso mola. Me hizo muchísima ilusión. A ver si se anima más gente. a regalarte cosas que tú mencionas en el texto, hombre. Sí, sí. Se aceptan regalos. Y bien, y después estuve el viernes en un cumpleaños sorpresa, Juan Carlos Tomasi, fotógrafo de Médicos Sin Fronteras, pedazo de fotógrafo. En Barcelona. Hicimos una fiesta en Barcelona, un grupo de amigos, unos 50, aparecimos en el bar ahí gritando cumpleaños feliz. ¿Se puede decir la edad? 60, por eso era una edad muy especial y bueno, está hecho un chaval. ¿Empezamos? Vamos. ¿Quién te hace estas recomendaciones musicales? No las busco yo. No tiene mucho que ver con el tema, casi, porque sí es una canción que habla de Damasco, de amor en Damasco, es música árabe. Uno de los muchos problemas que tiene el mundo con Donald Trump en la Casa Blanca es la tensión que está provocando con Irán. El pulso que ambos mantienen aumenta un año después de que Washington rompiera de forma unilateral, hay que recordarlo, el acuerdo nuclear que Barack Obama había conseguido con Teherán. En las últimas horas el Pentágono ha enviado algo de fuerza militar a Oriente Medio, ¿no? Habría que decir que es como el inicio de una escalada militar, pero es una especie de aviso, ¿no? Sí, ha mandado un portaaviones que es el Abraham Lincoln, que es curioso que es el mismo portaaviones en el que se subió Bush para declarar la victoria. Sí, la victoria en Irak justo cuando iba a empezar la guerra de verdad. O sea que no sé si va por el mismo derrotero, pero teniendo en cuenta que detrás de todo esto está Bolton, John Bolton, que era uno de los halcones que mintió sobre la guerra de Irak, y están repitiendo exactamente las mismas mentiras con Irán. Irán niega maniobras militares inusuales, acusa al presidente norteamericano de haberse embarcado en una guerra psicológica. ¿Tú crees que Trump se metería en semejante fregado? No lo sé, yo tengo la teoría que está todo el rato en una especie de cortina de humo con Venezuela, aunque ahí es más probable que haya algún tipo de intervención, aunque sea con mercenarios. China, guerra comercial, guerra psicológica y política contra el Congreso, en la parte, la Cámara de Representantes, que está en manos de los demócratas, e Irán, pero todo para que no se hable de obstrucción al poder. O sea, que esto sería también una obstrucción al poder. Para que no se hable del informe del fiscal. Hombre, que un presidente de Estados Unidos esté intentando provocar un conflicto armado contra un país en Oriente Medio, demonizando a sus líderes e imputándoles, quizá falsamente, la tenencia de armas de destrucción masiva, es algo que nos suena de algo. Vamos a preguntárselo a una persona que conoce muy bien la zona, es Miquel Ayestarán, periodista especializado en Oriente Medio. ¿Cómo estás, Miquel? Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. Todo esto recuerda un poco a las acusaciones que Estados Unidos hizo a Irak en 2002, cuando precisamente John Bolton ocupaba la delegación de Estados Unidos en la ONU. Sí, la verdad es que parece que la fórmula se está repitiendo y, como leía esta semana diferentes analistas iraníes, es una fórmula tan simple como efectiva, ¿no? Primero se muestra al gobierno de Irán como una amenaza existencial, se insiste en que la inacción puede acarrear una cadena de sucesos catastróficos,
Después, por supuesto, se minimizan los costes y riesgos de una guerra necesaria para un cambio de régimen, y ya es cuando comienza la gran fiesta, como vimos en 2003, cuyas consecuencias seguimos pagando hoy en día. Una de las más graves, que no se le puede olvidar a la audiencia, ha sido el auge y la explosión mundial de un grupo como el Estado Islámico. Claro, Irán es el malo perfecto, digamos. Ellos han anunciado la suspensión de algunos de los compromisos nucleares, pero hay que recordar que es la suspensión después de la ruptura unilateral de ese acuerdo. ¿Qué puede hacer Irán? Es que es un acuerdo, además, llama mucho la atención. Pasaron más de una década negociando ese acuerdo. Fueron unas negociaciones durísimas que al final pues cristalizaron un acuerdo que, como todos los acuerdos, tú cedes y yo cedo, ¿no? Sin embargo, Donald Trump, yo creo que le duró apenas unos meses, desde que era una de sus promesas electorales, se lo cargó en cuanto pudo. ¿Y ahora qué, no? ¿Ahora qué va a pasar? En el caso de Irán, hay que decir que en el último año se le puede acusar al régimen iraní de muchas cosas, pero no, desde luego, de incumplir lo pactado. Y es que incluso estaban cumpliendo algún tipo de puntos que de forma voluntaria, ¿no? Como gesto de buena voluntad. Y lo que ha hecho Irán esta semana, como has dicho, es dejar de cumplir algunos compromisos, pero de una forma muy iraní, ¿no? Por un lado, muy orgullosos porque llevan un año cumpliendo lo que han pactado y, aun y todo, están recibiendo sanciones, pero también han dado un paso siguiendo la letra pequeña de este acuerdo, por el cual hay 2 puntos que los ha recordado su presidente, que les permiten dejar de cumplir algunos compromisos si alguno de los firmantes viola el acuerdo, como es el caso de Donald Trump. Sí, hay que recordar que no solo Estados Unidos ha suspendido, se ha salido del acuerdo que firmaron los 5 grandes del Consejo de Seguridad más Alemania, sino que además ha incrementado las sanciones y amenaza a todas las empresas europeas o mundiales que participen en cualquier negocio con Irán, con lo cual se ha convertido en una especie de policía mundial. Policía mundial, y ha tenido muchísimo efecto, y eso es precisamente lo que intentan buscar los iraníes con este órdago que han dado esta semana, es un poco empujar a los países europeos y decirles, mira, yo llevo un año cumpliendo mi parte del pacto y no me estoy beneficiando de mi parte, vosotros estáis beneficiando de que yo no siga enriqueciendo uranio y yo no recibo nada a cambio. Moveros, poner en marcha algunas medidas que nos permitan respirar y hacer frente a los castigos de Donald Trump, ¿no? Pero Europa, desde luego, no se le espera. Y al contrario, ¿no? En vez de intentar acelerar medidas, ¿no?, para hacer frente a esos castigos de Donald Trump, lo único que han advertido a los iraníes es que si siguen dejando de cumplir compromisos de forma voluntaria, se van a enfrentar a graves consecuencias. Pero los iraníes dicen, pues, más graves de las que ya tenemos. Claro, y a río revuelto, ganancia de pescadores. Es un escenario que le viene de mil maravillas a Netanyahu en Israel, ¿no? El crecimiento de la tensión en la zona. Esta es una de las peticiones que tiene Netanyahu encima de la mesa, no ahora, ¿no?, desde hace muchos años, lo que es un ataque, incluso un ataque directo contra objetivos de la República Islámica, ¿no? Cuando hablabais antes de los fantasmas de la guerra de Irak, yo tengo grabada una comparecencia del primer ministro israelí en el año 2002 diciendo en el Congreso en Estados Unidos que les garantizaba que si quitaban del poder a Saddam Hussein, ese cambio de régimen iba a tener consecuencias muy positivas en toda la región. Pues bien, ahora mismo es otra de las tesis que ellos defienden con más fuerza, ¿no? Acabar militarmente con Irán como solución a todos los problemas, cuando desde luego lo que hemos visto hasta ahora en las diferentes intervenciones internacionales que se han realizado es que el resultado es bastante peor. Sí, recordemos 260.000 hasta 600.000 muertos que habla la revista británica The Lancet en Irak, más 500.000 en Siria, nacimiento del ISIS, como decías tú. La verdad es que ha sido un éxito. Y hay que tener en cuenta que también esta decisión de John Bolton de enviar los portaaviones y los B-52 y demás está basada en un soplo de inteligencia, ¿no?, que dice que hay amenaza de ataque inminente a intereses estadounidenses en la región, y la fuente, digamos, de inteligencia viene de Israel, ¿no?, como han desvelado aquí todos los diarios israelíes. Con lo cual, no sé, por lo menos habría que ser un poco cauto, ¿no?, en este primer momento. Sobre todo después del acuerdo con los Altos del Golán. Mikel Ayestarán, ¿se oyen pajaritos de fondo? Me lo parece a mí. Sí. Aquí por fin ha llegado no sé, ya es la mezcla entre la primavera y el verano, ¿no? Ha sido un invierno muy duro para lo que es Jerusalén. Desde Jerusalén. Gracias, Mikel. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Mikel. Un abrazo. Buenos días. Chao. I love
Cuestiones a las que, mira, lo comentaba ahora Miquel, la postura de Europa es como no prestamos atención a ello, parece que no existen. Y lo mismo pasa con los chalecos amarillos franceses. Hace tiempo que no hablamos de ellos. Y sin embargo, llevan semanas y semanas volviendo a salir a las calles. Las manifestaciones parecen haber perdido un poco de músculo, con una participación menor, pero ahí están. Ahí están, y además piden cosas muy raras, porque ya no se sabe muy bien en qué bando están. Al principio, claramente era una irresurrección contra las medidas liberales de Macron, en las que se ha pedido pues cosas tan contradictorias como bajar impuestos, aumentar pensiones, aumentar el salario mínimo interprofesional, la lucha contra el cambio climático, que es uno de los elementos fundamentales, pero esto ha ido derivando en un totum revoltum que no sabemos muy bien de quién es, y el que se está beneficiando es un poco Le Pen. Sí, sobre todo no se sabe cómo puede Macron resolverlo. Las perspectivas electorales de las fuerzas progresistas francesas no se ven beneficiadas a la luz de las encuestas. Desde las primeras manifestaciones del 17 de noviembre han sufrido una fuerte caída en todos los sondeos. Nos acompaña Mar Bassets, que es corresponsal del País en París. Hola Mar, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Gracias. ¿Sigue Macron sin poder encontrar una solución o sin poder ver una salida? Bueno, es que es difícil encontrar una salida a un movimiento, como estáis diciendo, tan heterogéneo, con un programa tan volátil y además, es importante subrayarlo, tan minoritario. Ayer salieron 1.000 personas en París, claro. Unas 18.000 en toda Francia. Cualquier manifestación de estudiantes, de profesores, de funcionarios de un sector determinado saca 4 o 5 veces más de personas en Francia. Entonces, ¿hasta qué punto es representativa este movimiento? Ha bajado mucho la asistencia a las movilizaciones de los chalecos amarillos desde la primera movilización el 17 de noviembre del año pasado, pero incluso el 17 de noviembre, que fue y el 1 de diciembre, que fue el máximo de poder de convocatoria, cerca de 300.000 personas en toda Francia, que tampoco es una cifra extraordinaria. Para un país al que le gusta manifestarse, además. ¿El movimiento se ha radicalizado mucho y eso lo complica? Yo no sé si se ha radicalizado. Yo creo que muchos elementos, si los podemos llamar así, radicales, ya estaban al principio. Había más personas, es cierto. Pero a ver, un elemento de radicalización claro, y esto no forma parte del programa, sino de las maneras, es la violencia, ¿no? Y la violencia en las manifestaciones de los chalecos amarillos estuvo desde el 1 de diciembre, desde la tercera, si calculo bien, la tercera convocatoria, porque, como sabéis, se manifiestan cada sábado, ¿no? En las grandes ciudades y especialmente en París. Pues la violencia, los disturbios, los destrozos de mobiliario urbano, los ataques a la policía, esto desde las primeras manifestaciones ya estaba ahí. Ha ido dando bandazos. Ha habido momentos aquí, esto de la chaleco amarillología, se podría decir, ¿no? Es como los criminólogos al chaleco amarillólogos. Hay que interpretar, adivinar y hacer mucha hermenéutica sobre este movimiento, pero hay algunos que dicen que da bandazos a la izquierda, a la derecha. De alguna manera sí que es verdad, como decís, que si alguien se ha beneficiado, esto está por ver en las elecciones europeas, nos ayudarán a calibrarlo. Si alguien se ha beneficiado es la extrema derecha del Frente Nacional, antiguo Frente Nacional, que ahora se llama Reagrupamiento Nacional, pero sí que las medidas sociales, se puede decir que las reclamaciones sociales tienen más peso ahora quizá que al principio, ¿no? Entonces es muy difícil calibrar y ubicar en el espectro político tradicional de izquierda a derecha las reclamaciones de los chalecos amarillos. Y Macron, su popularidad ha caído bastante, ¿no? Un 20%, y la sensación del el hombre milagro no hace milagros. Tenemos además a Alemania, a Merkel, que está de salida, en un momento para la Unión Europea fundamental con el Brexit allí, con el partido del Brexit de Farage haciendo muy buenos números en las encuestas. No son buenas noticias, ¿no? Sí, el milagro de Macron definitivamente se ha agotado, ¿no? Esto ya venía un poco de antes de que empezase la revuelta de los chalecos amarillos. La caída de popularidad se acentuó, luego se ha recuperado un poco, pero es cierto que en el ámbito europeo, que era fundamental en el programa reformista de Macron, es decir, encontrar aliados europeos, y aliados europeos significaba básicamente Angela Merkel en Alemania, para cambiar la Unión Europea, ¿no? Y para reformar la Unión Europea. Esta vía está tapada totalmente. Todos los planes de Macron para reformar el euro, por ejemplo, no han encontrado la complicidad que él esperaba de
de Angela Merkel, que está de salida y que encima hay un claro escepticismo en Alemania respecto a las propuestas de Macron desde el principio, ¿no? Hoy día diría que sus principales aliados o únicos aliados sólidos en Europa son los gobiernos de Portugal y de España, son socialistas. Oye, en los chalecos amarillos, ¿se sabe quién está realmente detrás o cómo se articula un poco la serie de movilizaciones? Yo no me atrevería a decir que hay alguien detrás. Realmente es un movimiento bastante espontáneo, ¿no? Que nace en las redes sociales, en Facebook sobre todo, y fuera, esto es muy importante, fuera de los circuitos habituales de la política, ¿no? Fuera de los partidos, aunque haya partidos que se puedan beneficiar, mencionábamos el Frente Nacional, no lo controlan ni lo ven venir siquiera, ¿no? Y fuera de los sindicatos, ¿no? Los sindicatos, que eran el canal habitual de las reclamaciones sociales, están totalmente descolocados, como los partidos, como el presidente de la República, incluso como los medios de comunicación. Muy pocos vieron llegar a este movimiento, que además nació fuera de los círculos, fuera de París, ¿no? Donde está el poder mediático, político y económico, ¿no? Y esto contribuyó a que no se viese venir, ¿no? Es una revuelta de la Francia de las ciudades pequeñas y medianas, de la Francia de las provincias. En un país tan centralizado como Francia, esto es significativo, ¿no? Marc Bassets es corresponsal del País en París. Gracias, Marc, como siempre, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego, gracias. Bien, hemos hablado, por cierto, de la muerte de Pérez Rubalcaba, porque todos los que trabajamos, yo ayer contaba a las mías, todos los que trabajamos en periodismo siempre tenemos alguna anécdota con él, ¿no? Le encantaba llamar y le encantaba intentar, decirte lo que le parecía bien y lo que le parecía mal. Sí, los que sí piensan que la política es algo maravilloso y limpio, donde nadie se mancha y donde todo es transparente, evidentemente Rubalcaba pertenece a la otra política, a la real, a la política en la que se mueve uno en los pasillos, en la que consigue cosas, en la que pacta. Esto que de manera un poco así, para salvar la cara, se llama luces y sombras. Luces y sombras, no, pero a mí... Pero nunca se habla de las sombras. Es un hombre que a mí me parece que se fue de la política sin un duro más. Se fue a su puesto de profesor. Eso es encomiable. Una inteligencia política muy alta, que es algo inusual en España, y a mí es un tipo con sus luces y sus sombras que me merece muchísimo respeto, y enviamos, o por lo menos yo envío un enorme abrazo a su familia. Un buen artículo de Monedero, por cierto. Sí, en el que hablaba de las sombras y las luces, pero que sobre todo creo que en España debíamos acostumbrarnos a que los elogios se deben hacer también en vida, y las críticas también se pueden hacer en la muerte. Pero vamos, en un país en el que hay poca gente con mentalidad de Estado por encima de la política partidista, gente que tiene una capacidad de realismo, que es quizá lo que puede estar más en conflicto con la utopía de los que no vamos a gobernar nunca, yo creo que Rubalcaba ha representado un tipo de político muy interesante. Un abrazo, Ramón. Y además era el Real Madrid. Hasta luego. Chao. Lo que me entristece al ver a su servidor es saber que aunque use armas vive igual o peor que yo. Es saber que aunque use armas vive igual o peor que yo. Yo no envidio su palacio, envidiar no está en mi ser. Pero que cante esta polca no me lo prohíbe usted. Pero que cante esta polca no me lo prohíbe usted. No esconda la mano, no esconda la mano, no esconda la mano, no señor, no esconda la mano, no señor, no esconda la mano, no señor. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.